Buenos días, mi nombre es Jesús Arián Sánchez. Esta es mi presentación del examen parcial número 2 de Derecho Internacional Público. Mi código de estudiante 100.123.011.314. Bueno, a mí me tocó la presentación de las preguntas 5, 6 y 7, la cual van de la siguiente manera. Una organización o tratado internacional en materia de derecho ambiental y si la Isla de las Rosas podría conformar o ser parte de ellos con su debida justificación. La 6. Si la Isla de las Rosas tenía responsabilidad internacional en el caso de incumplir normas de derecho internacional, fundamentar esta idea, y si hubo organismos de relaciones internacionales involucrados en el caso y cuáles fueron sus funciones. Bueno, si hablamos de los organismos y tratados internacionales en medio ambiente y sus requisitos de membresía, en general, los instrumentos y organismos internacionales sobre el medio ambiente exigen que los miembros sean estados reconocidos o en ciertos casos especiales organizaciones intergubernamentales competentes. La isla de las Rosas no tenía estatus estatal, no tenía personalidad internacional, por lo tanto no podría adherirse ni ser admitida bajo dichos esquemas. Los ejemplos sobre organizaciones ambientales podría ser la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992. Afirma que esta es para todos los estados y organizaciones económicas regionales y un ente no estatal como la Isla de las Rosas pues no entraría en este estatus, por lo tanto no podría ser parte. La Carta de la ONU en su artículo 4 establece que la membresía de la ONU y pues en la práctica de sus programas ambientales está reservada para estados pacíficos que subraya pues digamos el requisito de estabilidad para participar en los convenios asociados, cosa que podemos, por decirlo así, traducir en que necesita ser considerado un estado y pues por lo tanto la Isla de las Rosas no es un estado reconocido, no es un estado, entonces no podría ser parte pues de la ONU y por lo tanto ninguno de sus programas ambientales. Podemos decir que la Isla de las Rosas carece de una personalidad internacional plena, pues se está afirmando que, pues, que no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado un sujeto de derecho internacional. Es decir, no es reconocida como un Estado soberano ni puede participar formalmente en relaciones internacionales. Para entender y fundamentar mi idea, pues principalmente tenemos que explicar qué es la personalidad internacional. En derecho internacional, tener personalidad jurídica internacional, la capacidad de tener derechos y obligaciones internacionales, por ejemplo, firmar tratados, hacer parte de litigios internacionales y proteger sus ciudadanos en el interior y exterior de su territorio. Y la capacidad, sobre todo, para hacer valer estos derechos y obligaciones, actuando, digamos, dentro de la esfera internacional, pues como un actor que sea considerado legítimo para hacer proteger, obviamente, los derechos y obligaciones antes mencionados. ¿Por qué podemos decir que la Isla de las Rosas no tenía esta personalidad internacional? El derecho internacional, especialmente en la Convención de Montevideo de 1933, establece 4 criterios principales para que una entidad sea considerada un Estado, la cual es la población permanente, el territorio determinado del gobierno y la capacidad para entrar en relaciones con otro estado. La isla de las Rosas no cumple con estos requisitos en manera sustancial porque no tenía una población estable, o sea, no tenía una población estable, sino turistas y ocupantes temporales, como pues, lo podemos ver que, digámoslo así, no había alguien, digamos, formalmente domiciliado en la isla, alguien que viviera, o sea, por lo tanto, pues no tenía una población o algo que pueda ser considerado una población permanente. El territorio era primeramente artificial, una plataforma en el mar, no era un territorio natural ni delimitado como estado. A pesar de que se encontraba en aguas internacionales, no habían delimitaciones firmes a cuál era, digamos, por decirlo así, su territorio. O sea, tenían la plataforma de 400 metros cuadrados en el mar, pero pues en sí no había una delimitación clara sobre su territorio,
Además de que pues, se mencionaba que está en aguas internacionales, digamos, no podemos, ni siquiera había una delimitación marítima que podría ser reconocida pues como territorio de este estado. Y el gobierno, pues que según se plantea, este era más que todo simbólico, no tenía ni ninguna estructura de reconocimiento. Este gobierno no contaba, digamos, con una estructura fija que pues podríamos decir que configura un gobierno pues especializado de la isla. Por lo tanto, pues no podemos decir que haya un gobierno. Y pues lo más importante es que ningún estado pues lo reconoció pues formalmente como un estado soberano e independiente. Entonces, ¿qué implica carecer de esta personalidad jurídica plena? Pues que no puede ser parte de tratados internacionales, no puede reclamar ni ser demandado ante cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia, no tiene el derecho a integrarse u organizarse con organizaciones internacionales y no puede hacer valer su soberanía ante todos otros estados porque no cuenta con soberanía. Entonces, por eso podemos decir que cuando Italia intervino y destruyó la plataforma no generó alguna controversia internacional, básicamente porque la Isla de las Rosas no era reconocida como un actor legítimo dentro del escenario internacional. La responsabilidad internacional de la Isla de las Rosas. Si hablamos de la responsabilidad internacional, surge únicamente sobre actos ilícitos cometidos por sujetos dotados de personalidad internacional. Principalmente estados, básicamente, estados u organizaciones internacionales. En el artículo 1 sobre la responsabilidad de los estados en actos internacionalmente ilícitos, resume el principio que todo acto internacionalmente ilícito es de un estado acarrea responsabilidad internacional de ese estado. Pues como la isla de las Rosas no podía ser no era un estado reconocido ni gozaba pues de personalidad internacional propia, no podía asumir obligaciones ni incurrir en responsabilidad internacional por incumplir normas internacionales. Es decir que pues en sí para tener responsabilidad internacional tienes que tener de alguna manera una personalidad internacional, estar dotado de personalidad internacional y Leila Rosa no la tenía, por lo tanto pues no. En la práctica pues no sería posible que esta tenga responsabilidad personalidad internacional. Pues solo cabría, digamos que atribuir un acto ilícito a un Estado si éste estuviera involucrado, según el artículo 8 de la misma normativa, en la conducta de los particulares. Solo se considera un acto estatal si actúa bajo órdenes o control de un Estado. En el caso de las islas no hubo un control estatal, pues podemos decir que eran libres. Digamos que la única manera en la que pues de la isla de las Rosas podría entrar digámoslo, a tener alguna responsabilidad internacional es si el gobierno italiano o algún otro gobierno hubiera mandado o hubiera colaborado con ellos. Y estos, por decirlo así, digamos, hubieran hecho un acto ilícito internacional considerado. Entonces, en este caso, la isla, digamos, o sea, en este caso ni siquiera la isla sería objeto de sanción, sino el Estado que, digamos, sobre el Estado que seguían órdenes para el acto. Esta sería, digamos, la única manera en la que la isla podría ser, digamos, de algún modo, ser parte de una responsabilidad internacional. Además de esto, pues como se dijo anteriormente, para ser, digamos, irresponsable o digamos para tener derechos y obligaciones internacionales debe ser considerado un Estado, lo cual la Isla de las Rosas no era, pues por lo tanto no puede tener responsabilidad internacional. ¿Ya? Y la última pregunta sobre los órganos internacionalmente involucrados, pues en la práctica no hubo una intervención formal de órganos internacionales de solución de controversias, dado que pues el Estado no existía, digámoslo así, dado que este Estado no existía, no había un reconocimiento legítimo, pues digamos que no, técnicamente no entró ningún órgano internacional a involucrarse en este conflicto.
Pues si hablamos de un órgano internacional que pues, de cierta manera participó, podemos decir que pues la Asamblea General de la ONU, pues que es el órgano encargado de admitir nuevos Estados miembros y pues según el artículo 4 de la Carta, la membresía está abierta solo a Estados pacíficos que acepten la Carta. Las Islas de las Rosas no cumplía, pues por lo tanto pues no fue ni admitida ni examinada, pues más aún ni siquiera llegó a presentar una solicitud oficial a la ONU. El que sí podemos decir que está más directamente relacionado fue el Consejo de Europa. Eh, pues digamos que invita únicamente a los estados europeos capaces de respetar los derechos humanos. En el artículo 4, y según su artículo 4, la isla de la Rosa no calificaba como un estado europeo, pues por lo tanto no fue admitida ni considerada por este organismo. Como podemos ver en las películas, digamos que el Consejo de Europa no pudo, digámoslo así, no entró a proteger, digamos, a la Isla de las Rosas. Técnicamente sí se llevó incluso a considerar examinar su caso, pero pues como se explica en la película, como el, la Isla de las Rosas estaba situado en aguas internacionales y el Consejo Europeo pues solo tiene, digamos, solo rige en Europa, pues técnicamente no podía hacerse cargo de, digamos, del conflicto que sufría la Isla de las Rosas. Otros órganos internacionales que hubieran podido intervenir, pues si era el caso, pues podría ser la Corte Internacional, pero pues tampoco, o sea, pues tampoco técnicamente podría intervenir porque como se dijo antes, esto es sobre, digámoslo así, solo los estados pues pueden ser partes ante la Corte, ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, pues podemos decir que, o sea, internacionalmente hablando, pues no habría, digamos, o no hubo un órgano internacional involucrado en este caso ni en la resolución del conflicto, pues porque técnicamente, o sea, no había sido reconocido. La única manera en que, digamos, podríamos ser considerado o podría considerarse es que este estado, la Isla de las Rosas, hubiera sido reconocido por algún otro país, como pues la misma Italia hubiera sido de otro país, Francia, Alemania, Estados Unidos, hubiera reconocido este estado. Esa sería, digamos, la única manera en que, o la única manera en que yo pienso que, digamos, algún órgano internacional podría llegar a intervenir o hubiera podido llegar a intervenir en el caso específico. Bueno, esta fue mi presentación sobre el examen parcial número 3 del Derecho Internacional Público. Muchas gracias y espero pues que mi intervención haya sido asertiva. Hasta luego.